Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Bienvenido al estilo de vida de Ronaldinho. Además de ser uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, Ronaldinho es un atleta carismático que ha ganado mucho dinero en su brillante carrera. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte cómo vive esta estrella del fútbol? En este video descubrirás todo sobre la lujosa vida de Ronaldinho. Pues quédate hasta el final del video porque te vamos a contar las cosas que no sabías sobre su vida y mucho más. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. Nacido en 1980 en la ciudad de Porto Alegre, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, Ronaldo de Cis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, es uno de los mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos. Su interés por este deporte comenzó cuando era un niño y ya demostraba su habilidad con el balón. Su carrera profesional comenzó muy temprano en el equipo juvenil de Grêmio, donde creció y se destacó por su talento único. A partir de ahí, Ronaldinho tuvo la oportunidad de jugar en los mejores clubes del mundo. En su carrera, recibió 2 veces consecutivas el premio al jugador mundial de la FIFA, pero también fue reconocido con el premio Rey de Europa hasta en 3 ocasiones y el de Rey de América. En 2005 fue galardonado con el Balón de Oro, que le acreditó como el mejor jugador de Europa, además de ser incluido en el equipo del año de la UEFA y nombrado futbolista de clubes del año de la UEFA. Fue en 2007, después de una temporada plagada de lesiones, cuando Ronaldinho tuvo un declive en su carrera, atribuido a la disminución de su dedicación. Navegó de club en club por el mundo hasta que, finalmente, el 16 de enero de 2018 anunció su retiro del fútbol profesional. Pero su vida no solo estuvo marcada por su éxito en el campo, sino también por los escándalos. Sin embargo, de eso hablaremos más adelante. Ahora hablemos de sus residencias. Ronaldinho es un atleta brasileño que no escatima a la hora de elegir buenos lugares para vivir. Posee, por ejemplo, una mansión moderna de alto nivel, ubicada en el estado brasileño de Río de Janeiro, una residencia de 3.200 pies cuadrados. Tiene una variedad de alojamientos y muchas obras de arte repartidas por las habitaciones, así como premios y trofeos decorativos del jugador. Entre las habitaciones principales se encuentran la sala, el comedor formal y la cocina gourmet con electrodomésticos de acero inoxidable. La mansión también tiene una habitación con TV y hay 6 baños y 5 encantadoras habitaciones para alojar a los huéspedes, una de las cuales incluye un enorme vestidor en el exterior. Hay mucho espacio para recreación y una mesa para comer al aire libre, un lugar de música en vivo, una casa rústica en el árbol y una gran piscina con jacuzzi y tumbonas para tomar el sol. Durante el Mundial de 2014, Ronaldinho alquiló esta mansión por $15,000 la noche. El exjugador también tiene una mansión con 2 canchas de fútbol y un exclusivo condominio que se encuentra en Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil. No se sabe cuánto costó la mansión, pero debido a obras inadecuadas realizadas en el lugar, Ronaldinho acumuló una deuda de más de 2.200.000 euros y, según algunas fuentes, tenía 56 propiedades además de esta bloqueada por el gobierno. Otra propiedad que se sabe que posee Ronaldinho es una gran mansión de 11.400 pies cuadrados en Baró da Tijuca, que vale aproximadamente $9.7 millones. La cara B de la fama. Cuando llegó al FC Barcelona era toda una estrella en el campo, lo que le hizo comenzar una vida llena de vicios que no tardó en pasarle factura. Fue en 2020, casi al mismo tiempo que estallaba la pandemia, cuando fue detenido en Paraguay mientras se preparaba para un evento. ¿El motivo? La entrada en el país con documentación falsificada. Como si de una película de ficción se tratase, el hombre de la sonrisa eterna terminó entre rejas, 171 días privado de su libertad, el primer mes en la cárcel y el tiempo restante en un hotel cumpliendo prisión domiciliaria. El juez Gustavo Amarilla decidió ponerlo en libertad junto a su hermano, también implicado, que tuvo que pagar una multa de 100.000 euros. Ronaldinho, detenido en Paraguay. Asimismo, Ronaldinho tuvo que desembolsar 90.000 euros y reportar cada 4 meses a las autoridades brasileñas y paraguayas. Nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar el hecho como lo vinimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia nos solicitó, reveló para ABC. Un recuerdo no tan terrible.
A pesar de que podría haber sido una de las experiencias más traumáticas de su vida, no fue así. Pensé que me iban a pegar y a hacer todas las cosas terribles que suelen hacer en la cárcel. Pero en cambio llamaron a los guardias para que trajeran una pelota para que yo pudiera hacer algunos trucos. Mi tiempo allí fue bueno, confesó. Su regreso al fútbol. A día de hoy, Ronaldinho está lejos de la cárcel y con las cuentas saldadas con la justicia. Una vida de lujo en la que ha vuelto al campo de fútbol de la mano de la Kings League. Fue Ibai Llanos quien anunció el regreso del futbolista como parte de Porcino FC junto a Kun Agüero y Gerard Piqué. Es una persona muy ocupada, pero está encantado de venir. Incluso ha cancelado un evento para venir a grabar contenido con nosotros, reveló el streamer. Una vida muy distinta. Actualmente, dejando a un lado este pinito en el fútbol, Ronaldinho se encuentra alejado de su profesión, viviendo una vida de lujo solo al alcance de un jugador como él. Gracias a su trayectoria en el campo, ha conseguido una fortuna inmensa que le permite tener su propia colección de coches, entre los cuales hay algunos exclusivos como el Rolls-Royce Ghost. De igual forma, cuenta con su propio avión privado, un Embraer Phenom 100 valorado en 3 millones de euros, con los cuales hacer viajes de lujo a cualquier parte del mundo. Y, como no podía ser de otra forma, su pasión por los relojes de alta gama es una realidad. Tanto es así que en 2016 llegó a presentar su propia línea, bajo el nombre 18K Ronaldinho. Sin duda, este hombre y sus lujos son de admirar. Ha sido un deportista que ha sabido cómo labrarse su futuro, así como también ha enfrentado momentos difíciles en su carrera, que le han permitido volverse cada vez más fuerte como profesional y humano. Por otra parte, la vida privada del brasileño no ha trascendido en los medios, pero se supo que en el 2005 nació su único hijo, Joao, del que se sabe muy poco. Además, en el año 2012 su madre estuvo diagnosticada con cáncer y Ronnie pensó seriamente en dejar el fútbol profesional. Afortunadamente, doña Miguelina ya está curada. Y aunque se podría creer que Ronaldinho tenía de ídolo a alguna estrella de su país, Pelé, Zico, Rivelino, entre otros, su referente siempre fue Maradona. Por otra parte, en Gremio no cayó nada bien su regreso al fútbol brasileño, con equipos como Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, que la afición muchas veces aseguró que no era bienvenido en Porto Alegre. Lo cierto es que en la actualidad Ronaldinho nos sigue dando vida con cada movimiento en su perfil profesional. Y hasta aquí llegó nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado esta lujosa vida de Ronaldinho en la actualidad. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!